amigos, nos saluda Fuerza de Carlos Uribe y estamos con Mónica Erazo Trujillo, quien es candidata al Congreso, postula con el número 13 para Frente Amplio. ¿Cómo estás, Mónica? Buenas tardes. Bien, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. El diario de Frente Amplio dice que ustedes, uno, cambiarían la Constitución, dos, que se enfocarían en el tema de producción y de innovación. Hay dos cosas que realmente llaman un poco la atención. Primero, cambiar la Constitución significa llamar a un plebiscito nuevamente a unas elecciones para cambiar toda la Constitución. Eso significa que hacer otra convocatoria y eso lleva a por lo menos un par de legislaturas, no sé si extraordinarias, pero también ordinarias, sí. Con lo cual, el Perú se quedaría detenido prácticamente por este tema. Lo otro es cómo mover el país. El Perú no tiene un alto grado de productividad. Perú es un país netamente minero. A nivel de país hay muchas falencias. Para poder hacer frente a los desafíos que requiere el mundo. ¿Cómo hacerlo? A través de la tecnología que tampoco la tenemos. La tecnología es muy incipiente. Mira, nosotros reconocemos que el reto es grande. Yo creo que una de las cosas que hemos terminado digamos, de presenciar en esta crisis sanitaria es que este modelo económico que centra, por ejemplo, centrado básicamente en el crecimiento, que genera desigualdad, y básicamente en el impulso a la empresa privada, no nos está generando ni el marco institucional, ni la provisión de servicios adecuada para enfrentar, por ejemplo, una crisis sanitaria como la que hemos vivido, ¿no? Es toda una discusión. Nosotros no solamente planteamos el tema del cambio de constitución porque sentimos que una constitución centrada en poner en el centro del desarrollo al mercado y a la inversión privada no es el camino que nos va a conducir a una sociedad más igualitaria y más justa, sino también por el enfoque ecológico que tenemos de derechos ambientales. Entonces nosotros también criticamos el modelo de desarrollo extractivista. Como tú bien dices, el Perú tiene una tradición de ser durante siglos un país eminentemente minero. Y eso creemos nosotros que en algún momento va a llegar a un agotamiento y que necesitamos empujar al país hacia una reorientación económica, hacia una diversificación productiva, hacia un ordenamiento territorial, hacia un enfoque de desarrollo sostenible con enfoque territorial también, de desarrollo territorial, y creemos que para eso es necesario iniciar un proceso. O sea, no es algo que digamos, que se le esté ocurriendo al Frente Amplio, es algo que se viene constatando desde las propias inquietudes que tiene la ciudadanía, que se vienen expresando. Particularmente yo creo que el proceso estamos todavía en un proceso en el que tenemos que la gente poco a poco se va dando cuenta del agotamiento del modelo, tanto del modelo extractivista como del modelo centrado básicamente en el crecimiento de la economía, sin mirar los efectos sobre los niveles de desigualdad que esto genera, pero sí creo que debemos caminar hacia eso, ¿no? No me voy a poner a hablarte sobre cuestiones más técnicas y legales, porque no soy abogada, pero sí creo en el fundamento de hecho y la razón social respecto de que sí es necesario comenzar a poner en agenda la necesidad de un cambio de constitución. Finalmente, las elecciones van a determinar lo que la población elige, ¿no? O sea, hay varias agrupaciones políticas que apostamos, que creemos en un cambio de constitución,
y según cómo se den las elecciones, ahora es lo que se va a determinar, o sea, la gente definitivamente va a tomar en cuenta si es que también apuestan por un cambio de constitución y de acuerdo a eso emitirá su voto y de acuerdo a eso nosotros como fuerza política y como representantes de sectores de la sociedad que sienten que el modelo está entrando en un serio proceso de agotamiento, también haremos sentir nuestra voz en representación de esas personas, ¿no? Que seguramente una de las opciones que están contemplando para emitir su voto es también la del Frente Amplio. Mónica, el problema es que Perú no aguanta más, más recetas. El Perú necesita cambios urgentes. Exacto. El proceso devastador del COVID está generando un escenario muy complicado. En Perú venía creciendo muy fuerte, la pobreza se había detenido, se había hecho muchos avances en el tema de la pobreza, pero el COVID ha destruido una gran cantidad de empleos que va a llevar, ustedes tienen el criterio también, justicia y bienestar social, pero esa justicia y bienestar social que ustedes plantean no vendría amarrada de la mano con el simple hecho de sentarse al poder y decir ya hacemos el ajuste, el cambio de la constitución, modificamos esto, modificamos acá, eso no funciona de manera automática. El Perú está inmerso dentro de un esquema global y lamentablemente el COVID va a generar un impacto muy fuerte que si no se hacen las medidas correctivas, hacia el 2030 tendríamos una sociedad cada vez más indefensa. Por el lado de la vulnerabilidad, que ustedes también ven el tema de vulnerabilidad, que dicen que están a favor de la vulnerabilidad, el hecho de hacer un cambio de constitución ahora llevaría a que esas personas más vulnerables se sientan más afectadas. Más o menos, según los datos de UNICEF, hay 1.200.000 niños de edades de 0 a 14 que sentirían el impacto futuro de este efecto devastador del COVID. El problema es que esa gente va a sufrir mucho por el efecto de la destrucción voluntad, va a sufrir por el otro lado por el efecto de una mala administración de la salud. Hay lugares de esa gente, por ejemplo, que tiene extrema pobreza, sufre muchísimo con el tema, por ejemplo, del agua, que también ustedes tienen un enfoque más relacionado del agua. El impacto en el tema de efecto ambiental no solamente es por el lado de lo que está ocasionando el COVID, no es por el lado de la parte ecológica, porque por ahí se ha amortiguado un poco por el hecho de que en el mundo las personas ya no están usando carro por lo menos buen tiempo. Eso ha amortiguado algo, pero no va a terminar la pérdida que va por el lado de esta gente que es todavía más indefensa. ¿Cómo cambiar ese escenario? Ustedes hacen un planteamiento de cambio de constitución que nos llevaría a trazar. Perú, fíjate, tiene ahorita, lleva casi en julio vamos a tener el quinto presidente prácticamente en un quinquenio. 5 presidentes en un quinquenio es un horror. O sea, es un desastre como país. No tenemos, digamos, en agenda prácticamente nada. Y querer cambiar la constitución va a volver a trazar nuevamente. Ustedes, si tienen el apoyo de otros partidos políticos, realmente la cambiarían. La constitución, regresaríamos a qué? A una constitución en la que nuevamente vengan los sindicatos. ¿Eso es lo que están buscando ustedes? Mira, ya voy a comenzar por lo último que dices. Yo cuando estaba chica, mis padres eran obreros de la empresa Nacional Peruana, ahora Panasonic. Y en ese tiempo yo he podido palpar de cerca en comparación a lo que veo ahora de muchos trabajadores y la precariedad laboral que viene con la reforma de Fujimori. Se perdieron muchos derechos laborales, ¿ya? Y de los beneficios, producto de luchas de los trabajadores, porque mis padres han sido parte del sindicato también, y esos beneficios, producto de esas luchas históricas, se han perdido.
Y yo creo que un modelo que genera que los trabajadores pierdan derechos no es, de repente es conveniente para determinados sectores que se benefician directamente de ese crecimiento, que acumulan mucha riqueza, pero que no se siente finalmente ni en los trabajadores, ni en los niños que tú mencionas, ni en la salud, ni en la educación. Yo cuando comenzó la pandemia, justo matriculé a mi hijo en un colegio privado. Y mi hijo fue 4 días al colegio y yo tuve que pagar toda la pensión. Pedí, como varios padres, que como era una educación virtual, no se iban a hacer uso de las instalaciones físicas, entonces nos parecía razonable negociar digamos, un recorte del pago de la pensión. No fue posible porque obviamente nuestro sistema gira en torno de la defensa de la inversión privada, no está centrada en los derechos de las personas. Y entonces mi sentido común, porque no es tampoco que uno lo pone ahí y el producto de la pandemia uno pues quiere estudiar, que su hijo estudie gratis, ¿no? Pero mi sentido común me decía, si en esta pandemia nos estamos mojando todos, disculpa la expresión, si en esta pandemia todos estamos asumiendo pérdidas, todos estamos perdiendo ingresos, todos estamos es inaudito que las empresas privadas, y no solamente los colegios privados, grandes colegios privados, ¿no? Estas corporaciones grandes, y las clínicas, que es lo que se ha visto durante la pandemia también, cuando se dio toda esta discusión de si Vizcarra aplicaba o no aplicaba el famoso artículo 81 de la Constitución. O sea, toda esta discusión es porque yo lo sentí, porque soy madre de familia, y también, o sea, yo me atiendo en la posta, me he atendido en salud cuando he sido dependiente, y uno siente cómo es que hay, o sea, toda la lógica del sistema funciona o se mueve en función de, digamos, beneficiar a la gran inversión, a la empresa privada, que no está mal, o sea, definitivamente hay que generar condiciones para la inversión privada, no estamos en contra de la inversión privada. Lo que estamos en contra es que el Estado y el modelo de desarrollo gira en torno solo de la inversión privada, de la gran inversión privada, porque ni siquiera estamos hablando de los pequeños productores agrícolas, de la mediana y pequeña empresa, ¿no? O sea, se ven grandes exoneraciones tributarias y todos, y tú también lo debes haber experimentado, pagamos la quinta parte de nuestro impuesto de nuestros ingresos como impuesto a la renta, y no vemos la proporcionalidad de ese tema de los tributos, no vemos que la Constitución nos respalde cuando decimos, bueno, estamos en una crisis sanitaria y entonces aquí debe primar el tema de la equidad y de lo social y de los derechos. Finalmente debió haber primado el derecho de los niños a la educación y debemos haber llegado a un acuerdo equitativo. No se pudo. Y entonces por eso yo te decía, o sea, no es una cuestión que, digamos, empujen los radicales, los partidos de izquierda y bueno, pues, ¿no? Van a llevar a un desorden y que van a convertir al Perú en Venezuela, porque tampoco es al menos de parte de la organización que yo represento, no hay una mirada hacia el pasado, hay una mirada más bien hacia el futuro, porque nosotros no solamente decimos redistribución y justicia social, sino también decimos justicia ambiental, porque creemos que el desarrollo, tenemos que garantizar la sostenibilidad del desarrollo. Entonces, cuando tú me dices, Perú es un país minero, yo te digo, sí, es un país minero ahora, pero estamos también supeditados a los vaivenes del precio de los metales, del precio internacional de los metales, y estamos sujetos también a que hay determinadas partes de nuestro territorio en el que la actividad minera pone en riesgo determinados ecosistemas, fuentes de agua, que están ya colisionando con los intereses también de pequeños inversionistas, si lo vemos de ese modo, agricultores, que justamente cuya producción, cuya actividad tiene que ver justamente con eso que tú llamas de poner énfasis en los derechos y en que sectores estratégicos debería ser, por ejemplo, la pequeña y mediana agricultura para nosotros, ¿no? Así como la minería. Y porque esa pequeña y mediana agricultura es la que nos garantiza determinada seguridad alimentaria, si lo articulamos con programas del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, articulados para
promover estilos de vida saludable, alimentación saludable, y tenemos a los agricultores como en el sitio que se merecen, y no solamente como que tienen que convivir con la minería porque pues somos un país minero y ya ve cómo te las arreglas, ¿no es cierto? Entonces, sí sentimos que esa es una actividad estratégica. ¿Por qué? Porque además nos permite tener una mirada de los recursos naturales, del agua, en un sentido estratégico y de sostenibilidad, porque implica tener que mirar, al momento que miramos la agricultura también, miramos todo el tema del ciclo del agua, tenemos una mirada de desarrollo, tenemos una mirada estratégica, miramos los territorios, miramos los actores, y no solamente miramos territorio donde debajo seguramente hay minerales, o el mar donde abajo hay solamente petróleo. Mónica, pero ¿cómo hacerlo? El problema del país en realidad no le viene solamente de dedicarse a la minería. El sector exportador, el agro no tradicional ha crecido muy fuerte. Tenemos socios muy grandes a los cuales se les exporta productos no tradicionales. Perú ha crecido mucho. En el tema del agro hemos avanzado harto, pero todavía hay que hacer mucho. ¿Cuál es la propuesta que tiene el partido de ustedes en cuanto se refiere, por ejemplo, a modificar el esquema de la agricultura? En Perú, la mayoría de los agricultores son microagricultores, son microparceleros. Hay una gran cantidad de microparceleros que solamente son dueños de media parcela, de media hectárea, 1 hectárea, a lo mucho tiene 3, 5 hectáreas. Eso está a nivel de todo el Perú. La gran agricultura es la que se ha dedicado a innovar en ese sentido porque tiene los recursos para hacerlo. ¿Cómo podrían integrar ustedes el Frente Amplio? ¿Cómo podrían integrar al pequeño agricultor, al campesino, llevarlo, sacarlo de esa agricultura de subsistencia a una agricultura de desarrollo? Si no tenemos ni siquiera tecnología, ¿cómo hacerlo? Justamente ahí venía todo lo que tú comenzabas al principio, ¿no? O sea, me parece que, o sea, al menos la propuesta del Frente Amplio lo que propone es tener una mirada de desarrollo territorial. Y entonces eso significa mirar los territorios, mirar la articulación de los sectores con los diferentes niveles de gobierno y anclar esto también al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Nosotros creemos necesario tener una inversión más decidida en educación, en ciencia y tecnología. Y creemos para eso que es necesario, planteamos también una reforma tributaria para poder sostener esto, porque creo que, o creemos que... Mónica, discúlpame, pero ¿cómo gestionarlo? O sea, eso está en el papel. El tema es cómo gestionar. El problema del país es que no se gestiona bien al país. Por supuesto. Al país, por ejemplo, fíjate, a ver, tú que eres de este partido de Frente Amplio, que es un partido no de centro izquierda, ¿no es cierto? No, somos un partido de izquierda. Somos un partido de izquierda. De izquierda. Por eso, centro izquierda o izquierda radical, izquierda bien tirada hacia un lado. Somos un partido de izquierda, no, o sea, definitivamente para algunos podremos ser izquierda radical, para otros somos una izquierda ambientalista, libertaria, ¿no? Yo coincido contigo, o sea, la reflexión no es solo del modelo económico, la reflexión es también del modelo político. Yo sí ahí tengo una crítica con ciertos sectores de la izquierda que cree que la culpa de la crisis institucional, política, es solo culpa del modelo económico. No, yo no lo creo. Yo creo que, y la organización a la que pertenezco tampoco, yo creo que hay una reflexión y hay cosas que hacer a nivel institucional también, que lo que nos tienen que hacer es sacar de este nivel de informalidad política, de este nivel en el que el Estado, por ejemplo, el legislativo, ¿no? Termina siendo copado por representantes que son más que todo gestores de intereses privados, y entonces el Estado termina capturado por esos intereses. Y para eso creemos nosotros que es necesario, por ejemplo,
fortalecer a la institucionalidad de los partidos. Y lo otro que nos parece fundamental que tiene que ver con la corrupción. O sea, ahora que está pasando todo este tema de lo que han denominado el vacuna gate y todo, me parece que es como que todo funciona como un sistema, ¿no? Y entonces tú tienes que, a veces suceden casos de corrupción y entonces, como la gente también en el país tiene la memoria muy frágil, de pronto los mismos después terminan de nuevo ocupando otras posiciones y entonces sí sentimos nosotros que tenemos que ser mucho más enérgicos en ese sentido de lucha contra la corrupción y de evitar que las personas que incurren en casos de corrupción vuelvan a ocupar cargos públicos y necesitamos hacer reformas ahí definitivamente normativas, avanzar mucho más a lo que ya avanzó con el decreto legislativo que se promulgó en la época del inicio del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, y creemos también que, por ejemplo, en este caso del vacuna gate, yo lo que veo es que no hay mejor forma de verlo que cómo se va a manejar todo este tema a nivel del sistema de justicia, o sea, no hay nada más político y más pedagógico en este escenario que cómo se administran los grandes casos de corrupción, ¿no? O sea, cómo el sistema de justicia opera. Con este tema de que se puede simplemente así hacer uso de relaciones personales, hacer uso de relaciones políticas para manejar información reservada sobre determinado acceso a vacunas, y entonces toda esta forma como siempre se ha manejado el Estado permea, y entonces mientras los médicos están enfrentando en primera línea a las enfermeras, la policía, etcétera, otros son los privilegiados que tienen acceso a determinadas vacunas. O sea, hay definitivamente dos cosas, ¿no? Un tema es lo económico y otro tema es definitivamente toda la cuestión política, y donde creemos que la lucha contra la corrupción tiene que sentirse como un escenario en el cual se crean precedentes que desalientan a futuros funcionarios a cometer esos actos. Pero aquí hay como que, ¿no? O sea, hemos tenido el caso del señor Alarcón, que el Poder Legislativo retrasó su proceso para finalmente que pueda ser sentenciado como cualquier ciudadano, y tenemos que esto se constata, y entonces esto termina también permeando hacia la parte más, hacia la base de la propia sociedad, ¿no? Porque la corrupción se da en todos los niveles, se legitima. Pero ¿no crees tú que el problema no radica en la Constitución, sino más bien radica en la debilidad de las instituciones? ¿No es acaso ese por ahí el problema? El problema, mira, 25 años que ha funcionado bien el país, que ha generado inequidad, es lógico, está ahí, la estamos viendo. Se ha generado harta inequidad, se ha generado bastante desequilibrio, hay mucha desigualdad, pero el problema viene de la institucionalidad. Nuestras instituciones son muy débiles. ¿Y cómo las fortalecemos? Es el detalle, ¿no? Si yo te hablo de intereses privados que copan el poder legislativo para promulgar leyes con nombre propio, entonces hay ahí un problema, un tema que hay que hacer, ¿no? Y es algo que se sostiene también en el modelo económico que tenemos. O sea, no es la única explicación, pero está como que la cosa como que se armoniza ahí, ¿no? Y entonces sí tenemos que tener una mirada crítica. Tú me dices, ¿es un problema institucional? Yo te digo, sí, es un problema institucional, pero también es un problema de cómo es que la Constitución define el pacto social que finalmente nos une como sociedad. O sea, ¿es solamente el crecimiento que, como tú bien reconoces, genera desigualdad, o es que nos vamos por un pacto social en el cual entendamos que es importante el crecimiento, pero tenemos también que atender o sea, tenemos que poner la atención en esos mecanismos institucionales también que generan desigualdad? Mónica, pero ahí lo que se podría hacer, por ejemplo, en lugar de cambiar la Constitución en su totalidad, lo que podría hacer es cambiar algunos capítulos de la Constitución. En la parte de materia económica, de repente, hacer algunas enmiendas, como se hace, por ejemplo, en otros países, mejorarla y hacer, digamos, que se circunscriba pensando en un enfoque más social. La economía social de mercado ha funcionado. Fíjate que China, el tema de libertad económica, China está con 88.9 puntos de
de casi 100. Imagínate China, que no creíamos que China iba a abrirse al mundo. China es la industria del mundo, pero ¿por qué? China es un país comunista y ha crecido. El PBI chino en el 60 era de $89. En el año 2019, el PBI chino está encima de los $10.000. Perú se ha quedado solamente, no se acerca todavía a $7.000, está en $6.800. Entonces, lo que significa que si esa economía se abrió al mundo, algo funcionó bien con el tema de la libertad económica. Los estándares, ahí están, los datos son claros. No, China se ha quedado como la industria del mundo. En China se hace todo, si bien es cierto, podemos aplicar algunas recetas que nos sirvan, no necesariamente el tema de libertad de mercado, de economía de mercado libre, no es del todo mala. Las recetas económicas no son del todo malas por es que no estamos... De repente excesos, se puede corregir esos excesos. Es que justamente nosotros creemos que, a ver, hay excesos y es bueno que lo reconozcas, hay excesos. Y nosotros lo que creemos es que parte de la raíz de esos excesos es lo que fundamenta el pacto social. O sea, el pacto social se fundamenta en decir que el motor para alcanzar nosotros el acceso a servicios y a derechos tiene que ver con la promoción de la inversión privada. Nosotros cuestionamos eso. Me imagino, y yo estoy segurísima de eso, que hay un sector del país, de empresarios, que sienten que esa es la lógica porque a ellos los ha beneficiado. Y es legítimo. O sea, acá cada uno defiende su posición. Nosotros creemos que tenemos que estar de este lado, de quienes sienten que el modelo no está funcionando para ellos. Y lo segundo es que no es que estamos pensando en una autonomía cerrada, autorreferencial, no, o sea, no cambiamos la Constitución para estatizar al país. Lo que nosotros creemos es que necesitamos que ese pacto social diga inversión privada, apertura a mercados, pero con un Estado que regule fuertemente, no con un Estado, y lo vemos en distintas instancias. Yo he sido regidora metropolitana, o sea, no se puede, necesitamos, por ejemplo, ocurre un derrame de petróleo en la Amazonía. La gente que está ahí informa a la OEFA llega después de 10 días, se genera un montón de contratiempos, el impacto ya está, los riesgos ya están, el agua se contamina, la gente pierde definitivamente acceso a ecosistemas más saludables, y entonces nosotros sentimos que todas esas cosas pasan porque, primero, privilegiamos los sectores extractivistas, privilegiamos lo primario exportador y no estamos pensando en proteger determinados ecosistemas, y el Estado, para nuestro punto de vista, debería poner su institucionalidad al servicio de eso, de proteger determinados ecosistemas que van a garantizar nuestra sostenibilidad a lo largo de los años. Esa es la crítica que hacemos. O sea, yo entiendo perfectamente, o sea, yo no voy a convencer de repente a los sectores ligados que se han beneficiado, que están más ligados a la minería, ¿no? También tengo una crítica con la forma como accedemos a viviendas en el país, etcétera. Obviamente no voy a convencer pues a los señores de Graña, a los señores de Líder, ¿no? O a los señores de Menorca, pero sí siento que la gente estamos sintiendo el golpe de este modelo durante muchos años, y ya llega un momento en el que el cambio se pide ya a nivel social, y no es que los radicales, digamos, estén con un rol incendiario en la población para hacer, no es lo que sentimos que representamos, ¿no? O sea, es simplemente que el modelo está sufriendo un proceso de agotamiento, y lo que estamos haciendo es representar lo que la población está sintiendo. Lo que pasa es que la población siente que no ha llegado la distribución a todos los lugares. Yo creo que por ahí es el problema de este programa de
economía social de mercado. Lamentablemente en Perú se ha usado demasiado, el sector extractivista es el que permanece, pero lamentablemente no se ha impulsado la parte de la productividad. Perú no tiene un buen nivel de productividad a nivel global. El nivel de productividad todavía está muy bajo. Entonces, pero eso no lo va a cambiar pues el hecho de que cambiemos la constitución. O sea, eso no lo va a cambiar. Ustedes, por ejemplo, si ustedes están en el gobierno, si no tienen mayoría parlamentaria, ¿qué van a poder lograr? ¿Qué cambios van a poder hacer si, por ejemplo, tenemos a una izquierda que no es como la izquierda española, no es como la izquierda europea, que logra consensos y que logra avances? No es como la izquierda comunista de China, que ha logrado sacar a su pueblo de ese estancamiento en el que se encontraba, y después de 60 años tiene a su población con una calidad de vida mucho mejor. ¿Cómo hacerlo si, por ejemplo, la izquierda aquí en Perú no se pone de acuerdo? Tiene la facción que es de Arana, tiene a Verónica, que es otra facción, y por ahí hay dos o tres facciones más de la izquierda. O sea, la izquierda está totalmente dividida. ¿Dividida por qué? Porque no encuentran consenso entre ustedes mismos. ¿Cómo va a encontrar consenso en los demás partidos políticos si no logran el consenso primero con la izquierda, como está así partida? La izquierda, sí, nosotros tenemos algunas diferencias. Tenemos algunas diferencias con determinados sectores de izquierda, por eso es que no estamos yendo en un proceso de unidad amplio, ¿no? Y justamente una de las cuestiones que nos diferencian de ellos es que nosotros venimos de una tradición de defensa del medio ambiente, creemos en la defensa de los ecosistemas, de la ecología, y por eso es que apostamos por una diversificación productiva. O sea, Verónica también está a favor de que la Constitución se disuelva y salga otra nueva Constitución. Verónica también está a favor de que ya llegó el tiempo de hacer un cambio en la parte extractiva. Creo que eso es algo que debe ocurrir, debe generarse valor agregado a lo que tenemos, pero, o sea, hablan el mismo lenguaje, pero no se entiende. ¿Cómo entender? Acá estamos hablando de no ensayar. Acá en Perú no aguanta más ensayos, Mónica. El Perú necesita decisiones y decisiones firmes. No vamos a seguir, mira, 5 años de gobierno, entró PPK, lo sacó, entró Vizcarra, a Vizcarra lo mató Merino, a Merino lo suplantó ahora el nuevo presidente Sagasti, y a Sagasti lo relevará el nuevo gobernante que salga luego de las elecciones de abril. Entonces, fíjate todo el atraso que hemos tenido con las componendas, con los problemas del Congreso, con todo el enfrentamiento que ha habido entre casi 5 años entre el Congreso y el Ejecutivo. O sea, vamos a buscar eso, vamos a querer seguir atascados nuevamente, en lugar de seguir aclarando los planes, porque hemos buscado medidas viables. La Constitución se puede revisar en un momento en el que Perú ya esté tranquilo como para hacer el cambio de la Constitución. En este momento lo prioritario es que 1.200.000 niños que ustedes dicen que apuntan por el bienestar y la justicia social no se vean perjudicados. Se van a ver perjudicados muchísima gente que no tiene capacidad. Fíjate, hay mucha gente que en el campo rural más o menos el 74% de los niños de la parte rural van a ver afectados. Primero, los que no tienen acceso a internet, y aunque lo tuvieran no van a poder pagar. Porque podemos darle a ellos esos incentivos para que puedan avanzar hacia una educación de mejor calidad. A ver, nosotros creemos que la crisis política, yo te recuerdo por qué se inició toda esta crisis política.
Keiko Fujimori nunca aceptó que había perdido, ¿no? Y desde ahí el rol del legislativo ha sido básicamente obstruccionista. Y todo lo que hemos visto ahora tiene, lo último que ha pasado con la vacancia de Vizcarra, tiene que ver con lo que yo te señalaba hace un momento, ¿no? O sea, el copamiento del Poder Legislativo por representantes que estaban ahí para trabajar por sus intereses empresariales, por su búsqueda de impunidad, y entonces hemos llegado a este momento de crisis porque simplemente sentían que era más funcional a sus intereses vacar al presidente, provocar una crisis política en medio de una crisis económica y sanitaria. Entonces, no hay para mí mayor explicación que eso. Ahora, volvemos a lo mismo, o sea, ¿cómo es que se permite en medio del desarrollo institucional, democrático, que esto, o sea, que este tipo de intereses lleguen y copen el poder legislativo? Porque han vacado, o sea, vacaron a un presidente y provocaron una crisis que no debió haberse provocado, ¿no? Porque no se trataba de defender a Vizcarra, se trataba simplemente de decir, como tú bien señalas, o sea, estamos en medio de una crisis y lo que necesitamos es un mínimo de estabilidad. Ahora, tú me dices el tema del cambio de constitución, yo te digo, o sea, si realmente ustedes o hay un sector del empresariado que siente que este modelo es súper exitoso, que la gente está súper convencida, que no lo creemos nosotros, entonces seguramente la gente lo que la votación de ahora reflejará es esa aceptación, del modelo económico, de lo que la gente siente. Nosotros sentimos que no, y hay un sector de la población que siente que no, y es a quienes nosotros sentimos que representamos. Entonces, finalmente, las cuestiones no se dan de arriba para abajo, se dan de abajo para arriba. Y entonces nosotros lo que creemos es que hay que poner una agenda de un Estado regulador, de un Estado fuerte, que ponga límites a la inversión privada, no para promoverla en el sentido correcto de desarrollo integral, sostenible, sino justamente para prever que la acción del interés privado no termine perjudicando lo común, los derechos comunes de todos, el derecho que tiene el agricultor a que sus fuentes de agua, sus cabeceras de cuenca, no se pongan en riesgo con actividad minera. O sea, yo entiendo perfectamente que hay gente que dice, sí es compatible la agricultura con la minería, es su posición. Desde la posición nuestra, que hemos nacido como una fuerza política al calor de las luchas de agricultores y campesinos contra esto que consideramos nosotros que es una forma irracional de crecimiento de la actividad minera. Desde esa lógica nosotros creemos que tenemos que fortalecer, y tú dices muy bien, que fortalecer la institucionalidad de control ambiental. Creemos en esa perspectiva. Si la población vota mayoritariamente por fuerzas políticas que apuestan por un cambio de constitución y que promueven un nuevo pacto social centrado no tanto en la lógica del mercado, sino en la lógica de promover el mercado, pero en función de los derechos de las personas, donde el ser humano, sus derechos, su bienestar, sea el centro del sistema, entonces avanzaremos hacia eso en canales completamente democráticos. O sea, nadie está pensando, pues, dar una especie de golpe de Estado, ni de promover, pues, un desorden y un caos social. Esto va a seguir su curso, y nosotros creemos que tenemos, así como los señores de la CONFIEP creyeron importante hacer una donación porque sentían que Keiko Fujimori los representaba en ese momento y dar dinero para solventar la campaña de Keiko Fujimori, entonces ellos buscan sus representantes políticos, la gente también con su voto emite y siente que hay gente que quiere que los represente, y esa gente deberá estar. Nosotros creemos que ese voto informado debe darse en la evaluación de cómo se han venido dando los procesos últimamente, los procesos políticos, ¿no? En función de cómo es que, de qué temas planteamos, de qué temas plantean las diferentes fuerzas políticas para promover cambios en el país. Mónica, el tema es que, por ejemplo, si ahora esto es un tema muy importante, tú acabas de hablar de la injerencia
la empresa privada en los partidos políticos. Eso, la OMPE o el Jurado Nacional de Elecciones, con la franja electoral, ha cambiado ese panorama. Ahora se está tratando de ser mucho más equitativo, de tal manera que todos los partidos políticos tengan la oportunidad de poder participar en forma transparente con lo que la OMPE les proporciona o les asigna. Por ejemplo, tú hablas de justicia social. Cuando tú entras a ser congresista, vas a tener un ingreso superior a 15.000 soles mensuales. Vas a tener ingresos también, por un lado, tienes diferentes joyerías que le dan a usted, le dan vehículos, una serie de cosas más, que eso se traduce en un incremento, o sea, los 15.000 se convierten en 25, 30.000 soles más. Ustedes, cuando son congresistas, ¿tú estarías, por ejemplo, a favor de que el congresista devuelva al Estado lo que el Estado le dio a los partidos políticos para su franja electoral? Yo estoy en contra de las gollerías que tú señalas. Yo, en parte, ahora que he venido, o sea, ahora con lo que ha pasado en los últimos días, me queda clarísimo. Yo, cuando he sido regidora metropolitana, he percibido. Solamente te responde, ¿te volverías parte de los ingresos que se dio el Jurado Nacional de Elecciones o que asignó la OMPE a su partido político para que ustedes hicieran campaña? ¿Lo devolverían ustedes a los congresistas? Que se abra la discusión, o sea, vamos a abrir la discusión. Yo lo que te puedo decir, estoy abierta a hacer la discusión sobre la ley de devolución. No me niego a hacer lo que sea más justo para el país, para todo, porque esto no se trata de un tema de dinero. O sea, aquí lo que tenemos que ver es que el sueldo definitivamente es súper alto. No debería ser un sueldo tan alto. Debería ser un sueldo menor. Las joyerías, que como tú bien la llamas, de vehículo privado, de seguro privado, y todas esas cosas no deberían existir. Desde mi lógica, porque eso crea o sea, pone a los representantes, los mete en una burbuja en la cual se desconectan totalmente de la realidad y entonces se dificulta la propia razón de ser de una labor de representación. Porque en qué momento tú vives, o sea, vas a mejorar lo que no vives. O sea, tienes que servirte de la posta, del hospital, del transporte público para considerarlo una prioridad en tu día a día y decir, por favor, legislemos sobre esto. Pero si vas a estar con el carro privado, abriendo espacio mientras toda la población a la que dices representar está en un tremendo tráfico que se demora 3, 2 horas en llegar de su trabajo a su casa, entonces estás realmente en una burbuja. No estoy de acuerdo. Tú me dices una ley de devolución, que se plantee la ley de devolución. No es un amor al sueldo. Ahora, lo que yo entiendo y lo que me han informado, porque no manejo el tema del dinero de campaña, nunca lo he manejado, lo que se me ha informado a mí en la parte de Tierra y Libertad es que esto de la franja electoral no es dinero que ha ingresado al partido. Es dinero que el Estado directamente paga a los medios de comunicación para que se emita determinada franja electoral que justamente evita, en parte, porque no totalmente, que los privados estén financiando campañas, ¿no es cierto? Entonces, esa es la razón de ser de esto, o sea, generar algo equitativo para todos y evitar estos financiamientos subrepticios que en realidad es que me pagas la campaña y después yo te devuelvo el favor. Pero en ese marco, por ejemplo, de financiamiento, lo que se me ha informado por parte del Frente Amplio, que es dinero que yo no he visto, no veo en todo este tiempo desde que el Frente Amplio ha recibido dinero y lo ha administrado, es que para este último año el Frente Amplio no ha recibido dinero. No entiendo muy bien el tema administrativo porque no lo manejo, la verdad es que no
no veo el tema económico directamente de la organización, pero entiendo que el Frente Amplio no lo ha recibido. Entonces, lo que sí se está recibiendo son las pautas publicitarias y se está haciendo un esfuerzo. Estamos, en realidad, nosotros en una crisis económica seria porque casi no tenemos dinero para la campaña, pero estamos tratando de empujar nosotros con los pocos recursos que tenemos y sobre todo fortaleciendo el contacto con la población, ¿no? Mónica, asumiendo que ya estás en el Congreso, ¿qué medidas usaría, por ejemplo, para mejorar la productividad laboral? Yo creo que tenemos que en el tema de la productividad, primero, ver que el país es eminentemente informal. El 70% de la población de la PEA es informal. Y lo que necesitamos entonces, como bien lo ha señalado Marco Arana también, es diferenciar entre la gente que vive del día a día de aquellos que también existen, señores empresarios, que lo que hacen es tener una flota de combis, por ejemplo, cobran una cotización diaria y esas personas que trabajan como cobradores y choferes no reciben, no tienen derechos laborales, etc. Entonces, lo que nosotros proponemos es diferenciar entre esa economía básicamente informal y la otra, que es una economía básicamente son sectores que lo que básicamente hacen es evadir el pago de impuestos y el pago de reconocimiento por derechos laborales. Y entonces, en la parte de la economía informal, lo que nosotros... ¿Cuáles son los sectores económicos que el Frente Amplio está considerando impulsar para mejorar la productividad y adicionar las técnicas probablemente en estos sectores? Que ese es el fundamento del plan de gobierno del Frente Amplio. Nosotros creemos en una diversificación productiva. Y en ese sentido lo que planteamos es que los sectores económicos que se tienen que reforzar son, por ejemplo, la pequeña y la mediana agricultura, el turismo y la pequeña y mediana empresa. Y para esto es importante, como te decía al inicio, que nosotros creemos que este impulso en ciencia y tecnología lo que tiene que hacer es conseguir lo que comúnmente se reclama, ¿no? Disculpen, ¿pueden dejar de hacer bulla? Lo que comúnmente se reclama, que tiene que ver con esto de mirar el territorio. Y eso significa poner la escuela, las universidades y todo el conocimiento que se pueda generar ahí, los centros de investigación, en función de los sectores productivos que hay en cada una de las regiones y los territorios, para poder crear esa especie de alianza estratégica entre la empresa privada, el Estado, los ciudadanos y los investigadores. Porque a veces decimos siempre, o sea, hay un montón de profesionales, tenemos los taxistas mejor profesionalizados, pero es que a veces centramos mucho desde la educación básica regular hasta la educación universitaria, mucho en un tema de títulos, a veces, y no orientamos, porque no hay esta alianza para involucrar incluso a la municipalidad, al gobierno regional, y plantear cuál es realmente la problemática de los territorios. Una de las cosas que sentimos que adolecemos nosotros en el país es de información, de data. Entonces, incluso en el Poder Legislativo, muchas veces se toman decisiones sin tener información real de cuánto afecta a determinado problema social que hemos detectado, a qué cantidad de población, y cómo es esa población a la que queremos beneficiar. Por ejemplo, los niños de la calle, ¿podemos hablar de un solo tipo de niños de la calle o es que necesitamos hablar de distintos mecanismos por los que los niños están en la calle? Explotación laboral, trata de personas. Y por eso nosotros creemos que la investigación debería estar al servicio de la investigación, de la generación de información. Pasa lo mismo con el tema de la agricultura. Tú ahora para el tema, con todo esto de los pagos de los bonos, en parte se debe a que no tenemos información real sobre dónde exactamente está la gente más pobre. Y es porque no se está invirtiendo en esta generación, estos sistemas de información que nos ayuden a tomar mejores decisiones. Y nosotros creemos que por eso es que es necesario darle fuerza a la educación, a la investigación, a la ciencia y a la tecnología, pero anclado en una perspectiva de desarrollo
territorial. Yo vengo de una experiencia de promoción cultural. Me he formado cuando he sido más joven, he sido danzante, he sido artista, y luego he promovido espacios de difusión de folclore en mi zona, donde he vivido en Comas. Y, por ejemplo, lo que notamos nosotros, y que es una discusión dentro del movimiento cultural, es que el folclore y los grupos que muchas veces están formados por jovencitos y están en distintas partes de la ciudad, no solamente son valiosos por la labor social que generan en los barrios, porque generan vínculos, porque generan identidad, porque restringen un poco la posibilidad de que un chico joven termine en cuestiones de delincuencia, de drogas, porque está ahí danzando, está haciendo cosas, pero no solamente es el valor social, es el valor de todo lo que generan, por ejemplo, los concursos de danza en Lima Metropolitana, están los que cubren, las productoras que cubren los concursos, los que producen las vestimentas, los que las alquilan, etc., etc., etc. Una serie de actividades económicas que lo que hacen es hablarnos de, que se llama así en otras partes del mundo, que lo han visto en Colombia, que se llaman las economías creativas, donde incluso se incluye el turismo. Entonces necesitamos, por eso te decía, una mirada centrada en los territorios con una perspectiva de desarrollo sostenible. Y por eso creemos que es importante generar esta discusión, esta mirada, porque creemos nosotros que solamente centrar el desarrollo de la economía descuidando en la gran inversión y en la inversión minera no nos va a llevar a un desarrollo sostenible, ¿no? Tú hablaste hace un momento de que la actividad privada ha sido beneficiosa a defender solamente sus propios intereses, cuando no los intereses de toda una sociedad. Si ustedes entran al poder y cambian la constitución, la probabilidad de que se aumente la inversión privada es mucho más alta en un eventual gobierno de la izquierda, que asusta de repente el empresariado y se va. ¿Cómo se puede formular políticas de Estado si tenemos de repente a un equipo de gobierno que genera más incertidumbre, genera miedo, genera pánico, y todo eso se mueve en los movimientos financieros, inmediatamente se ven reflejados en la bolsa. La bolsa de valores que asustan cambia la capitalización del país, se modifica la relación de riesgo del país, y entonces se modifica todo lo que hemos conseguido. ¿Por qué hablar de ahuyentar, por ejemplo, al empresariado y decirle, mira, ya hiciste mucho, la actividad que estás haciendo ya no es conveniente para el Perú? Se puede regular sin necesidad de espantar al empresariado. Sí, pero creo que el empresariado también tiene que entender que la forma como hemos venido centrando el desarrollo solo en el éxito de la acumulación de sus grandes fortunas, también tiene que el país espera de ellos también un compromiso de una mirada a largo plazo, ¿no? O sea, un compromiso de mirar que hay desigualdades que hay que enfrentar. Lo que nosotros proponemos, ya te lo comenté hace un rato, es eso. O sea, no queremos decir solamente el Estado va a ser el empresario y nosotros vamos a solucionar los problemas porque vamos a llevar. No, o sea, es promover la inversión privada, pero con reglas claras. Y promover la inversión privada sin perjudicar nuestra propia sostenibilidad. Eso es lo que, con sinceridad, te digo, es en lo que pensamos. No estamos pensando en un modelo de estatización, estamos pensando más bien en que las reglas tienen que estar claras y que el Estado tiene que volver a tener ese rol regulador en el cual no le pida por favorcito a las clínicas que cobren menos en un contexto de crisis sanitaria, sino que debería tener la posibilidad de ponerse y decir, bueno, estamos en una crisis sanitaria y aquí lo que prima es el ser humano, los derechos, y entonces aquí estamos perdiendo todo. O sea, la señora que tenía que salir a vender su huevito de codorniz para solventar a su familia y vivir al día, tuvo que simplemente dejar de salir porque no había de otra. Necesitábamos, en ese momento se creyó así, bueno, después se demostró que no fue bien manejada
lamentablemente, pero todos nos dijimos tenemos asumir pérdidas y las asumimos. No nos gustó, pero teníamos que hacerlo porque sentimos que aquí abajo, que la crisis sanitaria exigía un compromiso de cada uno de nosotros. Yo espero de verdad que podamos tener un sector empresarial más comprometido con eso también. Mónica, hace un momento hablaste de que has tenido una experiencia propia en el tema de la educación. Pusiste el mismo en un lugar privado, colegio privado, y tuviste que abandonar. Pero tiene una educación que no ha caminado bien por el lado estatal. La deficiencia de la escuela pública es muy alta. La forma por la cual se ha creado la universidad privada es justamente porque el Estado no ha hecho la labor que le correspondía. Si en un eventual gobierno existente amplio, ¿qué haría, por ejemplo, en el tema de la educación? La educación la llevarían a estándares internacionales para compararnos con países que tienen supremacía en educación y sobre todo que es gratuita. Finlandia, por ejemplo, Japón, Estonia, hay 5 grandes países en donde la educación es gratuita. En Canadá, por ejemplo, desde vale de los 0 años hasta los 15, y en algunos otros países más a los 17. ¿Cómo implementar educación gratuita en Perú e ir desarticulando de a pocos, de repente solamente para segmentos de educación privada, si Perú no tiene las herramientas como para generar una educación de calidad? Yo creo que sí, o sea, la inversión en educación tiene que verse como eso, ¿no? Como una inversión. O sea, así como, no sé, desistimos de cobrar determinada cantidad de impuestos a grandes empresas porque creemos que eso es beneficioso para impulsar la inversión privada, necesitamos ponernos firmes y decir la inversión en educación es estratégica. Nosotros creemos que un niño que se gana a la escuela es un niño que se le quita la delincuencia. Es un niño que va a ser una persona que va a aportar al desarrollo de su entorno. Es una persona que va a aportar al desarrollo de su país. Y por eso sentimos que, por ejemplo, debemos impulsar con inversión pública una jornada escolar completa que incluya el tema de la alimentación, ¿no? Y que hayan programas de capacitación permanentes en innovación, en ciencia, en uso de tecnologías a los docentes, y un acompañamiento para poder desarrollar todas estas habilidades por la vocación que ellos tienen, de usarlas y poder así lograr una mejor educación. Y sobre todo creemos que la educación y el desarrollo de la ciencia y la tecnología también debe tener un enfoque intercultural. Y para eso es importante, nuevamente volvemos al escenario de lo que hay, lo que tenemos, los distintos actores, sectores que tenemos en los territorios. Y creemos por eso que debería haber un programa especial de educación rural que preste atención a las grandes deficiencias que hay. Sí creemos que se debe invertir más en las escuelas, que tengan acceso a agua potable, que tengan acceso a una educación digna. La inversión privada en educación, yo creo que o sea, no es nuevamente un tema de arriba para abajo, ¿no? O sea, si la educación pública fuese de calidad y comparable con, como tú lo has dicho, con otros estándares internacionales, que cumple otros estándares, la educación privada que nos ofrecerían sería mucho mejor, porque es como la base, ¿no? Una buena educación pública. Y los procesos se dan por sí solos. Pero si la educación pública es de mala calidad, entonces tenemos estos problemas que incluso la educación privada, salvo las grandes escuelas, ¿no? La educación privada también suele ser, y es de mala calidad, y es la que menos también está regulada. Entonces, sí sentimos nosotros que lo mismo pasa, por ejemplo, con la salud pública, porque la salud privada no podemos decir también que no tiene algunas carencias de calidad, ¿no? También las tiene, y eso es porque a veces uno ha tenido que optar por irse por una clínica porque
no encuentra espacio, está con un tema súper grave de salud y donde sea se presta y no sé qué y accede, pero tampoco es que sintamos que el servicio de una clínica es pues súper exclusivo y que realmente vale la pena lo que sacrificamos para poder tratarnos en ella, ¿no? Entonces, sí creo... El bono COVID que se ha implementado para mitigar un poco la pobreza extrema que se ha generado, la desocupación que ha generado el COVID, lo considera interesante, atractivo, una medida populista o una medida acertada. Yo creo que como todos hemos constatado que el bono no ha llegado a donde debió llegar, ¿no? Sí creo que se ha debido, o sea, nuevamente el tema pasa por un tema, como te mencioné al inicio, de información, ¿no? Y frente a esta realidad, nosotros planteábamos la posibilidad de un bono universal, ¿no? Para todas, o sea, y es más, un bono no familiar, sino personal. Que obviamente que saque de ese beneficio a aquellos que están en planilla, aquellos que tienen un sueldo, ¿no? Que eso es prácticamente, eso es fácil de averiguar, digamos. Pero sí creemos que ha debido ser un bono, o sea, la pandemia se sostuvo los primeros meses por el sacrificio de muchas familias que vivían al día y que se las ingeniaron, se hicieron las ollas comunes para poder enfrentar el hambre. Pero no sé, ahora incluso hay una cuarentena bastante relajada, ¿no? O sea, uno mira, yo salgo por acá, no salgo, porque tengo la posibilidad de quedarme en casa, pero constato que el movimiento no ha variado mucho desde que se decretó la cuarentena. Y no es porque la gente le falte civismo, que seguramente sí hay pues un poco de eso, ¿no? Sino fundamentalmente porque hay gente que si no sale a trabajar no hay cómo se sostenga, ¿no? Y para prever esas cosas es que sí ha debido existir un bono universal para todos, ¿no? Para enfrentar el hambre, que es terrible, ¿no? Acabo de mencionar hace un momento que Perú adolece de base de edad. Implementar el bono, que es el bono que habla del bono de solidaridad, llevaría nuevamente a ese círculo vicioso de la corrupción y no contamos con la base de edad. Se le va a entregar a gente que no corresponde, van a entregarse cheques a personas fantasmas y al final la corrupción va a ser más grande o se va a quedar aquí. ¿Cómo corregir eso si no hay base de edad? Sí, es un reto que se tiene, ¿no? O sea, seguramente es un tema o sea, es un costo que vamos a tener que tener, o sea, vamos a tener que haber asumido por estos problemas que tenemos institucionales y de la corrupción, pero lo que más nos debe importar, lo que más nos ha debido importar, es el tema de que no haya nadie con el riesgo de estar pasando hambre. O sea, eso es lo más delicado, ¿no? O sea, la gente está sobreviviendo nuevamente, como en otras crisis, por la solidaridad, por el trabajo de ciudadanos que se organizan en sus barrios, ciudadanas, y que han sostenido estas ollas comunes que incluso deberían ser también puestas en relevancia en el marco de esta lucha contra el COVID, ¿no? O sea, ellas de alguna forma también están en primera línea. Cocinando, organizando todo, repartiendo las comidas, y han tenido que también deberían estar siendo priorizadas, ¿no? Y entonces, sí, o sea, hay un costo, hay un reto ahí, definitivamente, con el tema de tenemos que saber exactamente cómo están nuestros territorios, también para poder vigilar a los gobiernos municipales y regionales mucho mejor, ¿no? Porque si no contrastamos las medidas que ellos hacen con información confiable y científica, rigurosa, entonces siempre se va a prestar a las interpretaciones, ¿no? Y todo este tema de la modernización del Estado, del presupuesto por resultados, también debería estar anclado en eso. En el sector cultura, por ejemplo, eh, hay terrenos de los sitios arqueológicos que no están saneados, ¿no? Hay una complejidad cultural
que el Ministerio de Cultura no la tiene clara tampoco, ¿no? Y se evidencia en su Plan Nacional de Cultura, ellos mismos, en la Política Nacional de Cultura, perdón, ellos mismos lo determinan así, ¿no? Entonces, este tema de comenzar a que el país comience a generar estos sistemas de información para mejor toma de decisiones es importantísimo. Y como tú dices, el bono universal se hubiera dado y posiblemente hubiéramos tenido que enfrentar estas filtraciones también, ¿no? Por el poco acceso a la información. Sin embargo, la perspectiva de este bono universal va en el sentido de evitar que haya gente, niños que no tengan absolutamente nada que comer un determinado día, ¿no? Y eso no debería pasar en un país que, como el Perú, que se enorgullece de sus tasas de crecimiento económico, ¿no? Mónica, en la zona de Trae, los ríos Ene, Mazario y Pereté, y es una zona muy complicada, el nivel de la actividad es magnífico en esa zona. La delincuencia ya ha proliferado como consecuencia de la droga. En ese sentido, el Frente Amplio, ¿qué tiene planeado? El Frente Amplio lo que tiene es, plantea justamente la lucha contra el narcotráfico por los efectos que tiene, el impacto también de cómo es que este dinero, este lavado de dinero, este blanqueamiento de dinero, permea la propia institucionalidad de los partidos políticos y también lo que sucede en cada una de las partes, como tú mencionas, en este caso del Amazonas, o sea, de la Amazonía, perdón. No hay forma de sostener un desarrollo sostenible desde mi punto de vista si es que no generamos las condiciones para que el Estado funcione ahí donde no funciona, ¿no? Y sí creemos que todo este problema del narcotráfico genera una serie de conflictos y de problemas sociales, como por ejemplo ligado, igual que la minería ilegal, a la trata de personas, y creemos que es algo que se tiene que trabajar, ¿no? Bien, Mónica, ¿cuál es el planteamiento? ¿Por qué deberían los limeños votar por ti? A ver, traigo una experiencia de la Municipalidad de Lima. He trabajado con organizaciones del Centro Histórico de Lima para promover el acceso a vivienda digna como un mecanismo fundamental para la recuperación del centro histórico, que es una agenda que trascendía las competencias municipales y que necesita ponerse también en discusión en el Congreso. Creemos que toda la política nacional de vivienda tiene que comenzar a pensarse en función de los efectos que realmente tiene sobre el déficit habitacional y que hay que hacer ajustes ahí, ¿no? Luego también traigo una experiencia de promoción cultural, de compromiso con distintas organizaciones. Traigo la propuesta de mirar la cultura más allá de su valor social, cultural, de identidad, y verlo también como un factor de desarrollo económico. Como parte de mi organización, traigo también por la formación que tengo en mi partido, traigo esta propuesta de pensar la ciudad de manera sostenible, de pensar no solo en la cobertura del agua, que el agua llegue a los distintos domicilios, a las distintas casas, sino que miremos también toda la institucionalidad ambiental y las instituciones en general, los distintos ministerios que trabajan de manera integral para poder garantizar también la calidad del agua, ¿no? Y eso significa proteger los ecosistemas y las cabeceras de cuenca. ¿Qué ha planteado hacer el Frente Amplio? Mira, en el campo de la educación vial o del transporte. Del transporte. Nosotros creemos en el tema del transporte en un transporte multimodal. O sea, creemos que tenemos que pasar de este modelo que tenemos de microtransportación, que también fue una discusión y una de las propuestas durante el paso por la municipalidad, a un sistema de transporte masivo, que se articule con otras formas de transporte más sostenibles que tiene que ver, por ejemplo, con el uso de la bicicleta. Es todo un reto. La pandemia ha llevado a mucha gente, por ejemplo,
a comenzar a movilizarse en bicicleta. Sin embargo, sigue siendo hasta hoy un deporte de aventura, ¿no? Porque en digamos, el nivel de educación vial tiene mucho que mejorar, y en este tema, como en muchos otros, como en salud, como en educación, como en tema de movilidad, educación vial, creemos en una acción articulada desde el Ministerio de Educación, ¿no? O sea, la educación tiene que responder a cada uno de estos retos, y creemos que por ahí va el camino, ¿no? En el caso de las reducciones de las emisiones contaminantes, ¿qué ha pensado hacer el Frente Amplio? La cantidad de dióxido de carbono que existe en el país es altísima. La contaminación, por ejemplo, tú te vas al centro de Lima por el campo de Marte, ayer estuve revisando, hay un indicador que me da minuto por minuto la cantidad de oxígeno que respiran las personas. Y en el campo de Marte el nivel de contaminación es altísimo. O sea, todavía estamos considerados como moderados porque no sobrepasa el número 7, el 77 más o menos. En cambio, por ejemplo, en San Borja, en La Molina, los índices para respirar mejor, que obviamente se traduce en una mejor salud. En esos distritos la calidad del aire está más o menos en 20 puntos, ¿no? Donde es prácticamente muy eficiente. En el caso de los rangos de 100 a 150, la calidad del aire es pésima realmente. En México, por ejemplo, hay algunos lugares en donde la calidad del aire es espantosa, 177, que prácticamente no se puede vivir. En Perú hay zonas que superan ¿qué hacer para reducir el tema de la contaminación ambiental? ¿Cuáles son las medidas en el campo, por ejemplo, automotor? Que es una de las razones por las cuales se contamina mucho más el medio ambiente. Un tema clave es que en la medida que se mejore el sistema de transporte masivo, ¿no? Que ahora existe la autoridad del transporte urbano, que pasemos a estos sistemas integrados de metro, existe el tema del metropolitano, existen los corredores, que se avance en esa integración, nos sintamos más cómodos, incluso especialmente la gente que tiene auto, de llegar más rápido a un punto por transporte público, como sucede en las ciudades grandes del mundo, que en lugar de sacar los autos, ¿no? Eso es un aspecto. Lo otro tiene que ver con el acceso a áreas verdes, ¿no? Lo normal debería ser 9 metros cuadrados por habitante, y estamos como en 2, 3 metros cuadrados por habitante. Y eso nos golpea mucho más a las personas que vivimos en sectores populares. Yo estoy ahorita en el RIMAC, yo vivo en el RIMAC, y obviamente vivo cerca de una avenida, estoy cerca de habitamiento, y obviamente la contaminación también me afecta. En la parte de Lima Norte esto es más crítico todavía, ¿no? Casi no hay acceso a grandes áreas verdes, salvo los parques zonales, y necesitamos nosotros, creemos también, tener una mirada de la ciudad centrada también en la calidad de vida y respecto del acceso de espacios públicos. Ha habido toda una problemática con el tema del Parque Sinchirroca, con unas hectáreas que se han venido abajo de árboles, que restringen definitivamente el acceso a la purificación del aire, ¿no? al oxígeno, y que nosotros creemos que experiencias como esas nos deben llamar a reflexión de cómo es que pensamos la infraestructura sin perjudicar y sin ir en contra de lo que debería ser más bien más acceso a espacio público, a áreas verdes, ¿no? Y otra cosa que nosotros creemos también es en cómo es que pensamos el tratamiento de residuos sólidos, ¿no? Debería haber esta mirada que hay en otros países de pensar esto de la economía circular. En el Perú recién seguramente vamos a abrir la discusión, ya en algunos proyectos de ley que he revisado se propone esta cuestión. Hay toda una institucionalidad que hay que
que hay que abordar, el Ministerio del Ambiente, todo el tema de producción, el Ministerio de Producción, pero lo que necesitamos es comenzar a abordar el tema, porque no se piensa en eso. También el tratamiento de residuos sólidos, si lo trabajamos con los miles de personas que se dedican al reciclaje bajo una perspectiva de subsistencia, podría darnos, ¿no? Yo trato, por ejemplo, acá en casa de siempre reservar las cáscaras de las verduras, ir almacenando para compostar, etcétera. No siempre se puede, porque a veces el día a día, ¿no? Y da mucha pena botar eso que tú sabes que se puede convertir en compost, que incluso puede... tenemos ahora la idea de acá al frentecito que tenemos un jardincito que está seco, queremos echarle la agüita de las verduras, etcétera, pero más allá de iniciativas individuales, debería tratarse a manera de política pública, ¿no? Y la discusión todavía recién se está abriendo, se va a dar en el marco de esto de aspirar a convertir al país en una red de ciudades sostenibles, pero creo que hay que pensarlo también en función de eso, ¿no? La reforestación, que tiene que ver con la gestión de riesgos también, ¿no? Tanto en el interior como incluso en las zonas de periferia y altas que hay en distintos conos, y bueno, ya no se le puede llamar conos, en las distintas limas que hay, Lima Norte, Lima Sur, ¿no? Y me parece que por ahí, desde una perspectiva popular, de coordinación institucional, de programas, de articular actores, tenemos que empujar algo, ¿no? Esa es la reflexión que tenemos siempre en función de pensar un ambiente saludable para la ciudad y para las personas, ¿no? Mónica, en Europa, en países desarrollados como Japón, en Estados Unidos, la industria automotriz juega un rol muy importante. La industria automotriz es promotora del desarrollo de ciudades ecoamigables. No he escuchado a ningún candidato al Congreso que tenga esa mirada futura, porque ni siquiera la toman en cuenta. ¿Tienes idea, por ejemplo, de qué es el sector automotriz? ¿Cómo podría impactar favorablemente en un país como el nuestro, que tiene riqueza mineral, tiene de todo como para poder también insertarse en la economía del sector automotriz, que es una de las más grandes economías, es la sexta economía del mundo? Mira, cuando pienso en el sector automotriz, pienso en la necesidad de avanzar hacia la renovación de las fuentes de energía, ¿no? O sea, de energías más sostenibles. Yo entiendo que hay avances tecnológicos. No sigo mucho el tema de la industria automotriz, para serte sincera. No conozco digamos, las especificidades, las características técnicas. Tengo una hermana que sabe mucho de autos, mira un auto y dice, ese es un modelo tal, de marca tal, ¿no? Para mí los autos son casi lo mismo todos, ¿no? Y no conozco mucho, no puedo hablar en profundidad de lo que conozco poco. Pero sí creo que la discusión sobre el mercado automotriz tiene que llevarnos a una reflexión sobre cómo pensamos en fuentes de energía renovables, ¿no? Para reducir estas emisiones de dióxido de carbono, de estos gases de efecto invernadero. Y creo que anclado en eso, como tú dices, sí, o sea, hay definitivamente el desarrollo del sector automotriz se va a ir seguramente de la mano con el desarrollo de otros sectores productivos en el país, ¿no? Y eso definitivamente se tiene que dar, ¿no? Sería bueno que empiecen a evaluarlo, Mónica. Ojalá que tenga suerte en estas elecciones. El sector automotriz sería, digamos, un elemento clave para hacer el cambio de lo que ustedes plantean en el tema ecológico. Pero todavía se usa Euro 4 cuando en el mundo ya se usa Euro 6. La Euro 4 es una condición más contaminante que la Euro 5 o que la Euro 6. Los vehículos ahora ya son híbridos, son eléctricos, y el tema de usar vehículos a pilas significa una reducción de la contaminación y sobre todo del espacio, que Perú no lo tiene. Lima no ha sido
una de las bases importantísimas. Te pido que multipliques solo $15.000 que podríamos poner como precio de un vehículo por una cantidad mínima, la más baja que se vendió el año pasado, 112.000 vehículos en el año 2012-2013 nos acercamos a 200.000. Pero consideremos solamente esta cifra, $15.000 por 112.000 vehículos, eso es una suma impresionante. Lo que se paga el impuesto general a las ventas, otros impuestos, es una cantidad que todos los países en el mundo consideran a la industria automotriz como el sector estratégico, porque es parte del planteamiento que el Frente Amplio quiere tener. Sectores estratégicos. Ahí tienes un sector estratégico para que lo empiecen a revisar. Te agradezco por estar con nosotros aquí y te deseamos suerte para esta selección. Muchas gracias, gracias por la oportunidad. Esperemos que no sean tan amarrados a este tema de primero cambiar la Constitución para avanzar. La Constitución podría ser de repente el segundo paso. Primero es solucionar los problemas de todos los millones de pobres que ahorita necesitan apoyo, auxilio inmediato, generación de trabajo, reposición de los ingresos que no los tienen y generación de empleo, que es la base fundamental. Implementar políticas de Estado para que la base tributaria se incremente y para que ese 75% de población que vive en informalidad no se modifique, para que sea 75% formal y para que sea 25% informal. De esa forma, las tasas de intereses caerían en automático, porque si no, vamos a seguir teniendo tasas muy altas. Perú es uno de los países donde las tasas, los créditos son altísimos, 130 hasta 150% para una persona, porque su calificación es altísima como sujeto de crédito. Entonces, trabajen de repente por ahí eso, Mónica. Les deseo mucha suerte. Sí, muchas gracias a ti y más bien decirte que en realidad para nosotros todo lo que has mencionado justamente desde nuestra perspectiva pasa por un cambio, por un nuevo pacto social que dirige el desarrollo del país de manera distinta. Es lo que proponemos y bueno, está la gente que emitirá su voto y dirá para dónde es que quiere caminar, ¿no? Nada más. Muchas gracias. Nuestros conciudadanos quienes decidirán quiénes van o quiénes no van. Nuevamente, Mónica. Gracias.